tardes para todos. Bienvenidos al noticiero central de C9N. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Mercedes. ¿Cómo te va? Qué gusto cerrar contigo esta semana en materia informativa. A la gente que está del otro lado también que tenga un excelente resto de jornada. Agradable de todo punto de vista este tiempo que nos está cubriendo ahora. Vamos a tener una jornada calurosa todavía en lo que resta de este día viernes. Y para el fin de semana, allá más o menos el domingo, mientras estamos celebrando el inicio del Mundial, vamos a tener algunas precipitaciones. Exactamente, así es que a prepararse, señora, señor. Quien no estaba preparado era yo, al menos para recibir esta información. ¿Cuál? Del cambio dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sorpresa. Después de mucho tiempo, Bestar deja la silla de la presidencia. Y eso que aproximadamente el 11 de noviembre ya se había tomado esa decisión, Sí, porque la resolución tiene esa fecha. Él fue durante casi una década, hablamos de 9 años y piquito, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Pero hoy se dio a conocer de manera pública este cambio y que ya habla de otro nombre, de otra titularidad. De Jorge Bogarín González, un hombre que ha llegado al TSJE con méritos, aptitudes también, y hoy pasa a ser el titular del ente en un año lectivo. Recuerden, tenemos las internas ya en diciembre, luego las generales en abril, mucho por hacer y evidentemente reestructurar todo luego de ese incendio fatal, Mercedes. Que aparentemente fue el detonante de esta decisión, el incendio en la sede central que destruyó aproximadamente 7.000 máquinas y puso en vilo la realización de las próximas elecciones. Fue el principal punto en el cuestionamiento que se tuvo con relación a la función de Jaime Bestar. Sería esa la punta de lanza para luego analizar otros temas y finalmente decidir este cambio. Pero el cambio no es inmediato. A partir del año que viene, él empieza, estamos hablando del señor Bogarín, a asumir en estas funciones. Exactamente, otra información también que está en recuadro, podemos decir, ayer arrancaba y hoy encuentra su final. Héctor y Marcelo ya tras las rejas, dentro de su lugar de reclusión, una imagen que evidentemente sorprende a todos, pasar de la noche a la mañana a una situación tan pero tan límite. Ambos se encuentran en la penitenciaría de Tacumbú, en la unidad de sanidad específicamente. Fueron llevados hasta este punto en compañía, esposados junto a otras personas que también fueron trasladadas a la misma penitenciaría. Y se espera ahora una investigación que podría durar entre 6 y 8 meses. Entre tanto, la prisión preventiva está designada en esta penitenciaría. Y todavía continúan, Mercedes, las investigaciones. Esto hablando un poco ¿Cómo está de Benjamín? Benjamín aparentemente se encuentra bien, con altibajos que son lógicos evidentemente en la etapa de recuperación, así es que queremos actualizar eso y hablar un poco de lo que pasaba en el barrio Villamorra de Asunción, Mercedes. Esto que, si bien ya pasaron varias horas, aún no se puede clarificar cuál fue el motivo del crimen con posterior suicidio, algo que sacudía la información del ámbito policial en las últimas horas también. 2 hombres fueron encontrados en el interior de una propiedad, específicamente en el área del estacionamiento. Hasta allí, en el interior de un vehículo, llegó un joven y fue asesinado de varios balazos. A pocos metros, en el costado de este rodado, también se encontró el cuerpo sin vida del segundo involucrado. Hay algunas imágenes de lo que pudo haber pasado, de hecho las estamos compartiendo. Una vecina principalmente alertó a la policía luego de haber escuchado los disparos. Uno de ellos es el padre, es el hijo, digo bien, del propietario de esta vivienda, porque era una vivienda que se estaba exponiendo para el alquiler. Sí. Y entonces allí ocurre todo esto que evidentemente llama mucho la atención. La familia dice de que víctima y victimario no tenían ningún tipo de conocimiento, de relación. Así es que vamos a ver qué es lo que dice la justicia. Y antes de ir al clima, ya hay un equipo designado por parte de la Fiscalía para investigar lo que pasó entre Amílcar Fretes y Mohamed Hijazi también. Hay un grupo de 3 fiscales que se van a hacer cargo de esta investigación. El documento con el cual arranca esta investigación es aquel contrato que ayer desglosábamos, inclusive, en donde se involucraba a Amílcar con el hijo de Hijazi, en donde se comprometían mutuamente, por un lado, a realizar trámites judiciales, una salida judicial al caso del padre ya hoy extraditado, y por otro lado,
a pagar la suma de más de $360.000 en caso de que esto se concrete. Y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en gira hoy se pronunció y dijo: Fretes debe renunciar. Lo primero que debe hacer, sí, exactamente. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa con Antonio Fretes, que se ha desmarcado y continúa en esa postura de decir: no, yo solicité, firmé la extradición y no tengo nada que ver en este asunto. Que muchos temas, arrancamos ya con los datos del tiempo, porque la tarde ya se viene movidita. Tenemos una jornada calurosa en este momento, una temperatura actual alta, de hecho, porque casi 33 grados con el cielo despejado en Asunción y Gran Asunción. Humedad del 31%, viento del noreste a 18 kilómetros en la hora. Para el resto de esta tarde-noche la temperatura va a ir bajando, pero tampoco demasiado. La mínima llegaría solamente a 23 grados esta noche. Y para la madrugada de mañana, un amanecer cálido, pero una tarde nuevamente calurosa. Vamos a ver lo que nos muestra el pronóstico extendido para los próximos días. Que marca para mañana sábado un clima bastante cálido, 19 grados la mínima, 34 grados va a ser la máxima. El día domingo, como ya nos contaba Mercedes, va a haber un cambio. En ese día de arranque del Mundial no te puedes perder la señal del SNT con cada uno de los juegos. Mundial sí. Y Fórmula 1. La sí. última fecha de la Fórmula 1 el domingo. ¿Usted va por Verstappen? No, me desilusionó en la última carrera con su mala actitud de no le gusta. Poco compañerismo para con el Checo Pérez. Me contó que usted también corre Fórmula 1, no, pero en otro vehículo. 22 la mínima, para el día domingo 32 la máxima. Sí suelen ver un vehículo oscuro yendo a alta velocidad. No pierdo nomás el tiempo. No es rápido. El lunes 21 la mínima, 29 la máxima y la lluvia continúa el martes con 20 de mínima y 28 de máxima. Vamos a la cotización de las principales monedas extranjeras. Se mantiene el dólar tanto en la compra como en la venta. 7.100 y 7.220 respectivamente. Y vamos a hablar también del euro, que ha cerrado con estas cifras. No hay variación en cuanto a la compra, 7.150 guaraníes. Sí, subió varios puntos a la venta, llegando a 7.450 guaraníes. El peso argentino también se mantiene en la compra a 23 guaraníes y en la venta a 30 guaraníes. Y cerramos esta tabla de las cotizaciones hablándoles del real, que ha tenido un incremento a la compra llegando a 1.300 guaraníes, pero cerró sin variaciones en la venta a 1.380 guaraníes la unidad. Más detalles sobre este accidente con Alexis Aveiro. Adelante. Voy a ponerme a punto. Estoy acá coordinando algunas cuestiones. Te cuento rápidamente. En pleno centro de la ciudad de Tobatní, estamos a 2 cuadras de la iglesia. Es el acceso principal a la ciudad. Estación de servicios que da la bienvenida prácticamente a esta ciudad. Y atención, vamos por parte. Hay una calle por la cual llegaron los delincuentes a bordo de un vehículo, que es esta. O sea, cualquiera que no conoce la zona, bueno, puede perderse o no conocer esto, pero al parecer los delincuentes manejaban información precisa por dónde llegar y por dónde escapar, que es este callejón, que es paralelo a la ruta. Fíjate vos. Y a partir de aquí emprenden su huida luego de que interviene la Policía Nacional. Eso sí, el asalto se produce a tan solo cuadra y media de dicha dependencia policial. Hubo reacción, hubo persecución y en su huida los delincuentes robaron otra camioneta. ¿Por qué robaron otra camioneta? Porque el que manejaba el vehículo con el que llegaron los abandonó, corrieron y entonces a punta de arma de fuego tuvieron que despojarle de su camioneta a la señora con quien conversábamos en un contacto anterior. Don Roque Zárate es la víctima. Saracho, perdón, don Roque. Don Roque, ¿te lastimaron? Sí, te lastimaron. El dedo y la cara me cortaron. ¿Cómo te cortaron? Resulta, estás viendo el vídeo que está en la ventana esa. Ahí arriba. Arriba. Y bueno, estaba con mi hija. Estaba en mi escritorio y delante de mí estaba mi hija.
Y se subió el delincuente con una carpeta. Y vengo de parte de fulano de tal, me dijo. Se presenta como otra persona. Como una persona, como un cliente mío. Y bueno, le dije, ¿El nombre que dijo de tu cliente o mi cliente, o sea que me conoce por lo visto. sabe de tu movimiento? Claro. Y yo calculo que es lo de por acá nomás también. Porque me dijo bien, fulano, vengo de parte de fulano, acá te traigo una carpeta. Y es de la cerámica, me dijo. Como yo tengo cerámica también. Ah, entonces ya otra notificación. Justo en ese momento pues, le estaba llamando a la fiscala de Cacupé por otro asalto que me habían hecho. ¿Acá? En la otra estación. Tengo otra estación que está a la salida. ¿Como cliente mandé no? No sé, hija, o cuál. Es la sexta vez que te asaltan. La sexta vez. Y en la otra estación me había asaltado hace 2 años por ahí y se va siempre en la notificación para que se vaya mi hija con los playeros a hacer la declaración. Pero nunca nos pueden hacer. Y entonces yo le iba a llamar a la fiscala que mi hija no se podía asistir hoy a la audiencia. Y en ese momento entra y me presenta su carpeta. Una carpeta roja así me la presenta y yo abro la carpeta para revisar qué era su contenido. En ese momento me da un tongo por la boca. Y allí mi hija que estaba enfrente de mí comienza a gritar. Me levanto yo para... Reaccioné tan yo para pelearse, pero había sido que estaban entre dos. Y allí le da otra tongazo a mi hija ya. Y me da, al levantarme yo me da otro y me caigo yo detrás del escritorio. Y allí abrí la ventana esa para gritar porque había mucha gente aquí en la playa. Porque mi hija comenzaba a gritar desesperada. Y entonces para que alguien nos auxilie. En ese momento a mi hija le pega un tongazo le da en la... 2 veces le pegaron. Sí, a mi hija. Y la agarra de la boca para no gritar más. Y le tira encima de mí. Y bueno, la verdad que en ese momento después, yo no sé qué pasó, pero después yo reacciono otra vez y me levanto y abro la puerta y le veo que mi hijo le sigue. Y en ese momento hace un disparo. Uno de los delincuentes, eran 3, hace un disparo y le grito a mi hijo para que no le siga, porque le jugó para... Acá abajo ya dispararon. Abajo, acá. ¿Dónde corrían? Por la otra calle salieron, acá por atrás salieron, por la otra calle. Que va a esa plaza donde asaltaron y llevaron a la señora, le llevaron la camioneta. Yo le grito a mi hijo para que no le siga, porque es peligroso, está desarmado y ellos están armados. Y le grito en ese momento y después veo que mi hija se desmayó allí, encima de los vidrios. Del susto se desmayó y yo comencé a gritar para que le levante a mi hija. Y no reaccionaba, a mi hija le alzaron y le llevaron al hospital. Ahora, don Roque, una vez que ellos se presentan arriba, ¿deben ella poner las jovacueras o...? Sí, acá descubierta era. Sí, acá la descubierta era. Alto, flaco. No era alto, más o menos con tu estatura era. Porque mi hija es alta y mi hija es más grande que ellos. ¿Y el otro? Los dos no son altos. Retacón. Y sí, retacón, y mi hija es alta. Y como mi hija es grande, se forcejeó con mi hija. Pero al darle un puñetazo también, se cayó encima de mí. ¿Cuánta plata llevan si se puede saber? Y 44 millones creo que... No, mucha plata para un viernes. No, yo justo estábamos preparando para llevar al banco. En ese momento estaba revisando, bueno, y 44 es lo que llevaban de mí en efectivo más cheque. Roque, 6 veces te asaltaron, tenés otra estación de servicio, tenés una cerámica. Tomatí era considerada una ciudad tranquila. Sí. ¿Qué pasó ahora en Tomatí? ¿Qué pasa ahora en Tomatí? Y la verdad, ya ustedes hicieron pasarlo no hace mucho, ese que... ¿Qué ambición? Que le habían asaltado a la supermercado de 350 millones. A la otra que es pariente mío que le asaltaron acá, le venía que le sacaron 70 millones. Y estamos acá a la vuelta, nomás se le llevó también 20 millones. O sea que estamos llenos de delincuentes. Ya no se puede trabajar. No sé qué vamos a hacer con esto, porque a veces ya digo, bueno, mejor no trabajar más. Pero en estas condiciones, ¿cómo podemos trabajar? Eso es una pregunta que nos hacemos todos. Porque el delincuente te ve. Vos no le ves al delincuente. El delincuente te hace un seguimiento y vos no sabes quién es el delincuente. Y después el delincuente
No le podés, si vos le agarrás y le pegás un tiro al delincuente, al final tener problemas otra vez, como sucede siempre, dice que le pasó encima de la camioneta y todo. Y entonces uno piensa, bueno, es mejor que me lleven el dinero, me lleven todo, pero la vida no. ¿Qué arma tenía? ¿No conoces arma? Yo no he visto bien, pero según con la policía, creo que era un 22 o 32. Arma ahí, yo no, 22, 32 arma. Pero me dijeron que muchos tiros lo hizo, pero yo uno nomás lo que escuché. Pero acá lo que se escuchó afuera. Acá afuera, tengo otra salida allí. Y allí corrieron. Ahora, por último, lo que quiero entender, ¿ellos llegan y salen por acá o llegan por la ruta y después se escapan por acá? Yo no he visto por dónde entró. Yo no he visto, yo cuando se subió arriba no le he visto, pero yo no sé por dónde entraron. Se subió y entró junto a mí, me dijo, vengo, acá te traigo una carpeta que es un cliente tuyo. Me dijo el nombre de mi cliente. No sé, por lo visto se enteró todo luego y me dijo, bueno, le dije. Pero era cerámica, me dijo allí. Como sabe también que yo tengo cerámica. Los golpes de puño, no es que te dispararon ni que te cularon. No, este me cortó el blinde y el blinde también me cortó. Pero de la reacción. No, me echaron por encima del vidrio. De que ejercieron la fuerza contra vos, ejercieron la fuerza contra vos. No, nos peleamos nosotros con No, Roñemoí con mi hija por ello. Roñemoí no vendía cuidado. Pero ellos están preparados, pero nosotros no. Todos los días veo la noticia por C9N y ahora vos sos protagonista. Y todos los días yo me voy a partir de las 6, yo me voy a las 6 a mi casa. Y a las 6 ya pongo CN9. Cuando pasa Espínola, ¿cómo se llama? Aníbal Espínola. Aníbal Espínola, ese es su noticia. O sea, Aníbal Espínola de Mercedes. Sí. Siempre le veo. Y le veo a la otra también que era antes, Solange. Ella es lo que está ahora, creo que es. No, ahora está Mercedes, está Marcelo. Aníbal viaja. Marcelo lo que le suele. Entonces vos no me ves tempranito, amigo. No, pero siempre voy a pasar esta cosa, siempre pasa esta cosa y los domingos te suelo ver. Listo. Fuerza. Más de 40 millones es el botín de lo robado. Ahora, Alexis. Ruta Pedro Juan Caballero. Sí. Vivió para contarlo, porque de hecho se lo ve bien de ánimo, a pesar de haber vivido ese momento bastante traumático y sentado en silla cable, si bien con algunas lesiones, vive para contarlo por la manera agresiva con la que actuaron. Y fíjate vos el ánimo con el que nos relata. Sí. O sea, dispuesto a trabajar. Me asaltaron 6 veces. Es la 6ª vez que me asaltan. Tengo 2 estaciones de servicio. Trabajo en cerámica. El que viene se presenta como enviado de un conocido y amigo mío. Es decir, además, este señor tiene información, o los delincuentes manejaban información muy precisa sobre el movimiento de este señor. Y yo le decía, yo pensé que me traían una notificación de otros hechos en los cuales yo tenía que ir a declarar, o mi hija. Finalmente eran delincuentes que se enfundaron su arma y finalmente los terminan amenazando. Y otro detalle, es la 3ª vez que vengo a la ciudad de Tomatí por un caso de un millonario asalto, porque es millonario el asalto, 45, 46 millones de guaraníes. Es mucha plata para ciudades como esta. Y estamos hablando justamente ya de un arranque de fin de semana, donde hay mucho movimiento, la gente va a cargar combustible, va a hacer compras en el shop también, y evidentemente hay que tener cuidado. Me quedo con lo que decía el señor, el delincuente te ve, pero vos no le ves. ¿Qué quiere graficar con eso? De que vos no sabes realmente quién es aquella persona que está junto a vos, mientras que él tiene la intención de perjudicarte. No, y también decía, él te toma de sorpresa. Sí. Vos te quedás ahí estupefacto, pero el otro sabe muy bien lo que está haciendo. Vale. Entonces, de por sí ya arranca con una ventaja ante cualquier reacción. Pudiste colectar más testimonios, ¿verdad, Alexis? Mercedes, te cuento, huyeron los delincuentes. Tomaron esta ruta. ¿Por dónde vinieron? Acá hubo intercambio de disparos, un bocapújico ahí. ¿Qué pasa? Tuvieron que 2 de ellos correr a pie. Por eso estoy hablando de correr. Porque sus cómplices, o el cómplice que manejaba el vehículo, escapó cuando vio a la Policía Nacional. Fueron a una plaza que está cerquita. Una señora, ¿sabes qué estaba haciendo la señora? Estaba plantando arbolitos con su nieto. Entonces van los delincuentes, la punta del arma de fuego. Trabajo comunitario. Hasta la criatura reacciona. La mujer queda realmente estupefacta. Y nos relató lo que vivió en ese momento. Adelante.
La plaza con mis hijas, chicos de un colegio ahí de la zona, plantando árboles en un cauce de un arroyo de la plaza, ¿verdad? Bueno, de golpe aparecen dos personas, dos hombres caminando y agarran una de las motos que estaban ahí estacionadas al lado de mi camioneta, intentan arrancar una, intentan la otra, ¿verdad? Y rápido decían así, ¿verdad? Apurate, qué sé yo. Y cuando me doy vuelta para gritarle a los que estaban plantando, veo que ya abre la puerta de mi camioneta. Le digo, mi camioneta. Y ya entra uno y sale otro y me apunta con un arma, ¿verdad? Me dice, tranquila señora, tranquila. Y yo estaba con mis nietos. Las criaturas vieron que te apuntaron el arma, le apuntaron a ellos. Un bebé de 1 año y 2 meses en su carro, mi nieta de 5 y el otro de 10. Yo los pongo atrás, me ubico delante del carro, ¿verdad? Y mi nieto levanta las manos así, le dice, tranquilo, le dice. Una criatura, ¿te imaginas? Bueno, fue todo así tan rápido, ¿verdad? Suben a la camioneta, se van. Se quedan a mitad de cuadra otra vez porque la camioneta está con problemas y había gente tomando mate, tereré ahí afuera, y al pararse la camioneta les apuntan a ellos y salen corriendo todos otra vez ahí de la casa, ¿verdad? Arrancan otra vez la camioneta y se van. Pero así, de la nada, un momento que vos jamás te vas a imaginar que va a pasar, ¿verdad? Con las criaturas encima, la impotencia, la rabia, o sea que vos estás supeditada ahí a que ese X te haga así, este movimiento nada más, y te cambia la vida. ¿Tu camioneta dónde la abandonaron? En marcha, la dejaron abierta con todas las cosas ahí. Ahora, todo. Quienes llevaron tu camioneta son los asaltantes que fueron abandonados por sus cómplices. Claro, nosotros no sabíamos nada, no entendíamos nada, ¿verdad? Pero cuando llevan la camioneta vemos que vienen un montón de gente y ya habían intentado robar una moto a media cuadra donde nosotros estábamos. Pero bueno, cosas que pasan así de la nada, ¿verdad? Que te pueden cambiar la vida así en un segundo. María del Pilar Díaz es el nombre de la señora que, si bien atravesó por este momento, tuvo la suerte de no haber sido herida durante este atraco y de recuperar su camioneta. Camioneta que fue recuperada porque sufría desperfectos mecánicos. Marcelo, Mercedes. Es así, Alex, y vamos a estar evidentemente al tanto de los avances de esta investigación. Millonario asalto en la ciudad de Tomatí. Un abrazo, Alexis, hasta cualquier momento. Hasta luego, Mercedes. Hablemos ahora del abogado Amílcar Fretes, porque de hecho va a ser investigado por la justicia. La Fiscalía ya conformó un equipo para analizar la conducta del abogado Fretes, que es sospechado de haber recibido una coima de IJASI para frenar su extradición. Son 3 los agentes fiscales que se van a hacer cargo de esta investigación. Está Luz Guerrero, Natalia Silva y Luján Estigarribia. 3 mujeres las que van a llevar adelante este caso. El hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, reconoció públicamente que él sí firmó este contrato de prestación de servicio con el ciudadano libanés Qassem Mohamed Hijazi, con la intención de ayudar a buscar un mecanismo jurídico para dilatar la extradición, supuestamente, por lo que habría recibido $60.000, pero que posteriormente los devolvió. Hay 2 versiones sobre este mismo $60.000. El ciudadano libanés fue extraditado a Estados Unidos en julio de este año 2022. Era requerido por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por lavado de activos. Había sido detenido en nuestro país por el fiscal Marcelo Pecci, el hoy fallecido, y aparentemente él habría tenido, según algunas fuentes, participación en este hecho criminal ocurrido en la ciudad de Cartagena, en la isla de Barú, específicamente en Colombia. Y vamos a hablar de esta decisión del Ejecutivo con respecto a la deducibilidad del IVA. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ha firmado el documento por el cual veta totalmente la ley que permite la deducibilidad del IVA al 100% de gastos como compra de alimentos, bienes y servicios. Esto fue confirmado por la SED. Por lo tanto, rige el decreto del 30% actualmente.
Esta ley, rechazada por Mario Abdo Benítez, ahora regresa a la Cámara de Diputados y contempla que los contribuyentes del IVA crédito son los servicios personales y profesionales y puedan introducir en sus respectivas liquidaciones facturas referentes a rubros de alimentación, aseo personal, mantenimiento del hogar, medicamentos del contribuyente para su uso y el de su familia, entre otros. Desde el Ministerio de Hacienda señalan que de ratificarse la iniciativa en el legislativo se va a generar, mejor dicho, una distorsión del impuesto. Por otra parte, agregan también que con la propuesta un total de 273.000 personas podrán deducir el IVA al 100%, mientras que 3.300.000 personas terminarán pagando este impuesto. Mientras esto se define, rige el decreto que establece una deducción del 30%, como les decía, para alimentos de la canasta básica familiar y otros bienes para los trabajadores independientes. El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el señor Jaime Bestar, no fue reelecto como titular del ente para el periodo del año que viene, 2023. Él venía de ocupar por 7 años consecutivos el cargo. En su reemplazo fue elegido en esta oportunidad el ministro Jorge Enrique Bogarín González. Y como vicepresidente quedó el ministro César Emilio Rosell. Esto abarca el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023. Las internas partidarias se van a desarrollar con normalidad el próximo 18 de diciembre, aún bajo el mandato de Jaime Bestar, quien asumió la presidencia en el año 2015 durante el gobierno del expresidente de la República, Horacio Cartes. Bestar fue blanco de críticas por el incendio en un sector de la institución donde se perdieron unas 7.500 máquinas de votación y por salir presuroso a proponer desdoblar las elecciones. En medio de todo eso, aún continuaba la búsqueda de un funcionario en el interior del edificio incendiado que finalmente fue hallado sin vida. Y atención a la información divulgada y confirmada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Los casos de viruela del mono se han duplicado en la última semana con 16 casos confirmados. 1 a 2 casos son verificados cada día. Todos los pacientes son del sexo masculino, residentes en Asunción y Central, mientras que hay 3 casos que están en estudio y 89 casos han sido descartados a la fecha. Según la Dirección General de Vigilancia de la Salud, estamos en un periodo de expansión de la viruela símica, por lo que instan a las personas a acudir a la consulta médica de manera precoz ante la aparición de lesiones en la piel u otros síntomas asociados. Con relación a los últimos informes del Ministerio de Salud, también hay que destacar la cantidad de casos de chikungunya que se han registrado en este año. En la última semana, 9 nuevos casos. En total suman 190 casos. Y de dengue, menos 188 casos. Bien. En este momento pica en punta, como decimos nosotros, el chikungunya en comparación a la cantidad de casos de dengue confirmados. Intensamente podemos utilizar este fin de semana para limpiar, por ejemplo, nuestras casas, porque las lluvias no ayudan. Pero me parece muy bien, así es que a cuidarnos entre todos. Hoy hubo sesión ordinaria en la Cámara de Senadores. El Senado se ratificó con 31 votos a favor en su sanción inicial del proyecto de ley que autoriza al Congreso Nacional a acordar por el término de 20 años el padrinazgo de importantes plazas capitalinas, como por ejemplo las que están frente al Congreso. Se trata de espacios públicos y plazas de Juan de Salazar, la Plaza de Armas, Constitución, Plaza del Congreso y de la Independencia. Todos pertenecen al municipio capitalino. Según uno de los proyectistas, hablamos del senador Lucas Aquino, esto nació como una necesidad imperiosa de solucionar la imagen que tiene Asunción con sus plazas emblemáticas. Anteriormente, la basura, la desidia y la desocupación,
por aquel manifestante que llegaba al microcentro de Asunción y se instalaba en estos puntos específicamente, eran los principales problemas. Ahora empezó ya con el enrejado de alguna de ellas, vemos esos trabajos que se están desarrollando, se están cambiando algunos pisos, se buscan de todas maneras que los pisos sigan teniendo la misma temática de la época, para que de cierta manera quienes recorran todavía sientan ese espíritu de cómo arrancaban y el simbolismo que tienen estas plazas. Los trabajos van a ser muchos, el presupuesto es importante. Ojalá y se mantengan bien cuidadas y utilizadas estas plazas que desde toda la vida tenían unas calles internas que no podían ser utilizadas, así que ahora van a ser clausuradas. Vamos a la frontera entre Amambay y Pontaponá porque vamos a hablar de lo que ocurría con un menor de edad. Él tiene 15 años y fue detenido por agentes del DOF, del Departamento de Operaciones de Frontera. Este joven tenía más de 15 kilos de marihuana que estaban distribuidas en más de 25 paquetes. La droga tenía como destino Campo Grande y estaba siendo transportada en envases de pintura. Se constató que había 13.3 kilos de marihuana distribuida en 19 paquetes y 2.3 kilos de la misma droga, pero del tipo skunk, esparcida en 8 paquetes un poco más grandes. El detenido manifestó a los agentes que estaba transportando la droga y que recibiría a cambio la suma de 1.300.000 reales aparentemente. Los intervinientes estiman que la droga incautada tendría una cotización aproximada de 50.000 reales, a lo que a nuestro cambio sería algo cercano a los 64 millones de guaraníes. Es muy llamativo lo que pasó en la zona de Pedro Juan Caballero con esta mujer que llegó desde el Chaco paraguayo para dar a luz en el hospital regional. Vamos a hablar con el doctor Pablo Ayala para que nos cuente qué fue realmente lo que pasó. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Doctor, ¿qué pasó con esta mujer que llegó desde el Chaco paraguayo para dar a luz y que aparentemente hubo una confusión de dónde se encontraba el feto de su bebé? Bueno, la cuestión es que en verdad esta paciente de Fuerte Olimpo fue trasladada a nuestro centro asistencial ya con el diagnóstico de un óbito fetal. Contactaron allá, ya en el Chaco paraguayo, el fallecimiento, ¿verdad?, de su bebé. Entonces, por tal motivo, derivaron a la paciente aquí a nuestro hospital para que esto se pueda expulsar, se pueda extraer este feto fallecido. Bueno, ella llegó hace 2 días atrás, se le hizo el proceso de inducción para que pueda tener, digamos, de forma normal. El día de ayer expulsó un feto de 380 gramos, ¿verdad? En donde cual ella vio cuando se le estuvo pesando todo y continuó internada. Bueno, en ese interín, digamos, en el día de ayer en la guardia también hubieron otros 2 óbitos fetales que también ya vinieron, ¿verdad?, en óbito, digamos, con el diagnóstico hecho. También se realizaron los mismos procedimientos, pero resultaron de uno de ellos solamente restos ovulares, no había un cuerpito, por decir así. Bueno, hubieron los cambios de guardia el día de hoy, eso ocurrió ayer. El día de hoy se va el papá de esta, digamos, que los que vinieron del Chaco a pedir el cuerpito de su hijo, ¿verdad? Y hubo una confusión en donde le dijeron que no había cuerpo, sino que eran restos ovulares. O sea, hubo una confusión con la otra persona que tuvo ese resto ovular, ¿verdad? Entonces, hubo esa confusión de nombres, digamos, de paciente. Sí, hubo una confusión verbal en sí. Le dijeron que no le podían entregar porque no había ningún cuerpito y sí había restos ovulares, cosa que le llamó la atención, lógicamente, al padre. Fue a cuestionar eso y la madre dice, no, yo he visto que le pesaron al bebé, ¿verdad? Claro. Entonces fue esa confusión lo que, bueno, ahí nos pusimos a ver qué es lo que ocurrió, llamamos a los personales que estuvieron en la guardia del día de ayer, se hizo el levantamiento de todas las fichas y se pudo solucionar. O sea, estaba ahí el FED, solamente que
hubo la confusión del nombre de las madres. Entiendo, entonces, doctor, ya ahora esta familia que ha sufrido esta pérdida de la criatura ya le pudo dar una cristiana sepultura al bebé. Así mismo, ya se pudo solucionar, gracias a Dios, el inconveniente, ya se le entregó el cuerpo, ¿verdad?, para que pueda, así como usted dijo, darle ya una cristiana sepultura. Fue una confusión que duró un par de horas nada más, ¿verdad? Lógicamente comprendemos la situación de los padres, nos ponemos en su lugar también, pedimos disculpas por esta confusión que generó todo este problema, digamos, ¿verdad? Pero ya pudimos dialogar con los padres y ya está resuelto, gracias a Dios. Usted dijo, doctor, que pudo haber existido una confusión con el nombre de las madres. ¿Había un caso de homonimia? ¿Cómo? No, que se cambió, digamos que al rotular no es al rotular, ¿cómo te iba a decir? La guardia entrante se confundió nomás cuando le dijeron y pensó que el resto ovular era de esa paciente y no era a la inversa, ¿entendés? No hubo ningún... ¿Y los datos de la puérpera y también del bebé no figuran en una planilla oficial, en un legajo oficial? Sí, figura todo en la ficha, figura completo en una planilla, pero como te digo, fue una confusión del enfermero que en ese momento estaba, yo no sé si estaba, él nos dijo que estaba con mucho trabajo, tenía muchos pacientes y en ese interín le dijo eso que no había. Lógicamente enseguida el padre reclamó, ¿verdad? Y se hizo un levantamiento y se pudo solucionar todo. Exactamente. Bien, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, a las órdenes siempre. Hasta luego. Hasta luego. Una nueva aprobación por parte de la Cámara de Senadores y que es muy beneficiosa para las personas que van a empezar a gestionar documentos, porque la Cámara de Senadores aprobó la gratuidad universal para certificados de antecedentes policiales y judiciales. Algunos legisladores mostraron preocupación al no saber el impacto que esto puede tener en el presupuesto de la policía y de la Corte Suprema de Justicia, ya que aprobaron la iniciativa sin determinar una fuente de financiamiento para el proyecto, que ahora pasa a diputados para su estudio. Conviene y mucho para todos los ciudadanos que tenemos que hacer este trámite que tiene su costo y su tiempo de trámite. Entonces ellos dijeron, bueno, hagamos entonces que sea gratis, pero ¿quién va a pagar? ¿Quién va a correr con la responsabilidad presupuestaria de asumir esa gratuidad? Es justamente lo que se va a analizar próximamente y así se va a poder incluir en el proyecto. Diputados ahora tiene la última palabra. Y momento de hablar del censo. Presten mucha atención a los datos, ¿sí? Porque a partir de este viernes y durante toda la próxima semana seguirá la etapa de recuperación del censo 2022. Informes preliminares en base al conteo realizado en 9 días seguidos de la etapa de recuperación de datos que arrancó el 10 de noviembre pasado, habla de una cobertura preliminar del censo de población y viviendas en zonas urbanas que llegó a un 94%. La etapa de recuperación de datos continúa hasta el próximo 24 de noviembre y este fin de semana, 19 y 20 respectivamente, se tendrá de vuelta un masivo apoyo de efectivos militares y policiales para reforzar la cobertura en barrios de Asunción y también del Departamento Central. Información sumamente preciada que puede llegar a ser manipulada y de hecho que también publicada.
Diosnel Alarcón es el jefe del Departamento Especializado de la Investigación de Cibercrimen de la Policía Nacional. Y él estuvo explicando que hay clientes de un banco que denunciaron que algunos delincuentes vaciaron sus cuentas. Esto ante la solicitud de algunos datos muy personales. Se solicita que a las personas que poseen cuentas bancarias no caer en el phishing, un tipo de estafa virtual o ciberataques. Muchos recibimos el mail, me incluyo, porque te llega un mail inclusive de una entidad bancaria de la que nosotros ni siquiera somos clientes, ¿verdad? A mí por lo menos me llegó de una que no soy cliente. Y te piden para confirmar la cuenta que ingreses algunos datos. Y en ese momento acceden a toda tu información con los números que le pasaste y te vacían literalmente la cuenta. Ya varios bancos hicieron conocer cuál es su política en particular para que no caiga usted en ese tipo de engaños. Vamos a escuchar lo que decía el jefe del Departamento Especializado en la Investigación de Cibercrimen. Que va del año, nosotros tenemos ya más de 250 personas que han caído en esta modalidad. Van ya rondando por el $1 millón de las personas que en esta modalidad han caído y lastimosamente a algunos se les han vaciado su cuenta, a otros que no tenían dinero en su cuenta, inclusive se puede hacer préstamos. O sea que una vez que acceden a esos datos de privilegio, el delincuente puede hacer muchas cosas, pago de servicio, solicitud de crédito, transferencia. ¿Qué es lo que hace el ciberdelincuente? Me generan un correo, me dice acá cuenta en riesgo. Si yo soy cliente del banco, voy a ser curioso y voy a darle clic a este correo para abrir, y acá ya me envía un mensaje donde me dice que estoy con problemas a través de la ley del blanqueo de capitales, y para que yo pueda solucionar eso me pone un enlace para ingresar. Acá mismo uno ya puede darse cuenta que realmente no es del banco que está recibiendo ese correo, porque ya tenemos acá realmente el correo de donde proviene ese mensaje. No es del banco, es de una cuenta de Hotmail. Los bancos no usan cuenta de Hotmail. Entonces, supongamos que no me fijé en esto, que no desplegué esto para observar de dónde viene el correo, y si yo accedo a este enlace, lo que me va a llevar es a una página simulada del banco, donde para establecer yo, actualizar mi cuenta o dejar de que me bloqueen mi cuenta, me va a aparecer esta forma donde me pide el número del usuario y la contraseña. ¿Qué es lo que va a pasar si yo ingreso acá mis datos? El ciberdelincuente o el delincuente del otro lado va a capturar esa información. Apenas captura esa información y ya va a poder hacer diferentes tipos de operaciones. No solamente te pueden enviar un correo. Supongamos que yo quiero entrar en mi banco, entro en un buscador, Google, pongo mi banco, y estos ciberdelincuentes crean páginas falsas y posicionan en el primer lugar su página falsa. Evidentemente, yo que no conozco mucho de informática, voy a entrar en esa página falsa. Al ingresar yo en el enlace, obsérvese acá la URL, absolutamente no pertenece al banco. Acá dice... ¿Qué es la URL? La URL es la dirección que me permite a mí ingresar en ese sitio web. Fácilmente podemos detectar que realmente no es el sitio de Banco Familiar. Están usando la imagen del banco, los datos del banco, para poder engañar a las personas al solo efecto de obtener las credenciales que nosotros llamamos, que es el usuario y la contraseña. Un tinglado de importante tamaño se vino abajo y varios trabajadores quedaron con lesiones leves. Este tinglado, que está ubicado en la zona de Mariano Roque Alonso, tuvo una debilidad en uno de los costados, por eso cae de esta manera. Y en la estructura que se estaba arreglando, que es la del techo, estaban justamente estos trabajadores. 4 estaban arriba y 2 estaban abajo. En ese momento quedaron con lesiones leves y algunos raspones. Hasta ahora la obra está completamente paralizada luego de este accidente de trabajo.
Estas 6 personas tuvieron que ser rápidamente atendidas. Afortunadamente no se generaron otros daños. Lo cierto y concreto es que ya se acercaron las autoridades hasta este punto para controlar justamente en qué condiciones se estaban realizando estos trabajos. Otras obras que estaban en las inmediaciones se vieron afectadas, como por ejemplo el de la columna. Vemos que se vino abajo la columna, la del ingreso principal a este tinglado. Un espacio abierto, abajo no había absolutamente nada, pero sí, el techo en uno de los costados se dio por completo. Supuestamente un hincha del Club Olimpia habría agredido brutalmente a un agente de la Policía Nacional. El suboficial Lino Adrián González, que presta servicios en la comisaría 22 de Loma Putá, fue la víctima de esta agresión. Esto ocurrió el sábado pasado en uno de los accesos del estadio Defensores del Chaco cuando se estaba disputando el partido contra Nacional. El uniformado se encontraba en uno de los anillos de seguridad. Allí él estaba haciendo trabajos de verificación para que nadie ingrese con objetos peligrosos al interior del estadio. En ese momento, los hinchas lanzaron una de las vallas de metal contra la policía y a consecuencia de este acto, el suboficial Lino sufrió una fractura del maxilar inferior. En ese momento, 4 personas fueron identificadas. Las imágenes de circuito cerrado también sirvieron para poder identificar a estas personas que serían parte de la barra organizada de Ultrasur. Que se encontraba realizando el servicio de cobertura, el servicio de prevención, el servicio de control del ingreso de personas por ese lugar. Y hay situaciones que están prohibidos, hay objetos que están prohibidos su ingreso, entonces eso es lo que estaba controlando el personal policial. Estas personas correspondientes a una barra organizada del Club Olimpia empezaron a ser violentos y en una de esas un grupo agarra la valla metálica de hierro y lo lanza en contra de la humanidad de este personal policial y le da el golpe a la altura del maxilar inferior que le produjo una fractura. Es decir, una lesión grave. A raíz de eso fue auxiliado inmediatamente al hospital de policía y al día siguiente a primera hora fue sometido a cirugía. Está recuperándose favorablemente nuestro suboficial y a raíz de eso y a raíz de las filmaciones que tenemos, ya que el personal policial cuenta con cámara corporal, a raíz de eso se hizo el análisis correspondiente de estas imágenes. Se le tiene identificado ya a 4 personas. Estamos en búsqueda de mayor información para identificar a más integrantes de esta barra organizada denominada Ultrasur. Con la siguiente información vamos al plano internacional, aquí al vecino país, lo que pasaba en Brasil, en Río de Janeiro específicamente, porque un incendio de importantes magnitudes se daba en la sede central del canal de televisión O Globo, que antes era llamado Projac. En hora de la tarde empezó a verse el fuego que salía de uno de los estudios específicos allí en el área de Curicica. Esto está ubicado en el oeste de Río de Janeiro. Según un comunicado enviado justamente por la televisora O Globo, el incidente golpeó la escena de la tienda Rhodes & Co. y también parte de la escenografía de la telenovela Todas las Flores, que es transmitida por ese canal y que está ubicada la escenografía en este punto del país. Según algunos informes preliminares, se estaban haciendo grabaciones en el sitio, pero el equipo había salido para almorzar cuando se empezaron a ver estas llamas. Afortunadamente, se daba este incendio en el momento en el que menos gente había en estos sets de grabación. Por eso, nadie resultó herido. Vamos otra vez con Alexis Aveiro hasta la zona de Tobatí. Adelante.
Mercedes, Marcelo, accedimos a imágenes exclusivas del momento previo y de la posterior huida de estos dos delincuentes que llegaban a la estación de servicio ubicada sobre la ruta Pedro Juan Caballero, tramo que une Caacupé con Tobatí, así también la ciudad de Atirá y un poco más adelante Arroyos y Esteros, en pleno centro de la mencionada ciudad. Rápidamente comenzamos a observar primero la llegada del vehículo. Sería un Toyota tipo Runx color rojo. Cuando desciende el primer sospechoso, ustedes van a notar que el vehículo hace el movimiento y se coloca en dirección a la calle que yo le mostraba anteriormente, que es la calle que utilizaron para escapar. Fíjate vos que una vez que ingresa el delincuente no pasan varios minutos. Cuando empieza a parpadear la cámara, fíjate vos que en un momento vamos a notar el parpadeo de las cámaras como cierta interferencia. Ahí me decían, es cuando se produce el forcejeo. Desciende el segundo sospechoso con la mochila, estaban preparados como para llevarse una gran cantidad de dinero. De hecho, no es poco, 45, 46 millones de guaraníes. Al ingresar el segundo sospechoso, el vehículo ya está colocado y ahí ven el parpadeo de las cámaras. Ahí es cuando nos decía don Roque, comienza a gritar la hija, ella se desmaya porque cae al suelo y su cabeza impacta contra la ventana. Van a aparecer en escena dos personas que son el hijo y un funcionario de la estación de servicios, y ahí se van a cruzar con los delincuentes y nada pueden hacer estas personas porque ya son apuntadas con arma de fuego. Huyen los delincuentes, algunas características son por ejemplo la vestimenta color oscura, son camperas, uno de ellos lleva kepis, después ya va con el rostro descubierto y ahí ya lo vemos a don Roque mirar hacia el horizonte y veía cómo finalmente escapaban los delincuentes. Delincuentes que en su huida, finalmente asaltaron a una mujer y le robaron la camioneta que sufrió desperfectos mecánicos y que, bueno, evidentemente ese fue el motivo por el cual los dos sospechosos también terminan corriendo, aparentemente se internan hacia una zona boscosa, hacia una zona rocosa de la ciudad de Tobatí. Digo rocosa porque es una zona de producción de materiales de construcción, tanto de cerámica como también de la demolición de algunos recursos para, bueno, la extracción de recursos y materia prima para la construcción. Elocuentes son las imágenes, se los ve perfectamente dándose a la fuga. 4 en total, yo registro 4 a las corridas allí, bajando las escaleras ya con el dinero en mano. Muy poco se puede ver en Mercedes, la imagen el rostro de ellos, Alexis. Sí, dos ingresan. El primero, recordad que se presenta como supuestamente un enviado de un conocido de la víctima. El segundo baja de refuerzo. Las 4 personas que vemos correr posteriormente ya son aquellas que tratan de dar auxilio a don Roque. Gracias, Alexis. El hijo y un funcionario, por eso que vemos. Sí, me decías, el hijo y un funcionario. Cerramos. Estás al aire todavía. La última apreciación era la de que un hijo y el funcionario se percataron del hecho. Sí, se percatan del hecho. Porque me decía Mercedes, hay 4 personas que aparecen y salen huyendo. No son 4 las asaltantes, son solamente ya las personas que querían prestarle auxilio a don Roque, porque la hija en ese momento ya estaba pidiendo auxilio. Sí, que se sintió mal inclusive, que terminó gritando y desmayándose al final de este hecho. Gracias, Alexis. Quiero cerrar, Mercedes, rápidamente, no sé si están apurados para tener una panorámica de esta ciudad, porque bueno, quedamos prácticamente a la vera de un cerro y de acá, que es uno de los atractivos de la ciudad de Tobatí, para no destacar solo lo malo que ocurre acá, mostrarles un poco de qué tan bella puede ser la vista. Hermosa es la ciudad de Tobatí, hermosa. La ciudad de Tobatí, sí. Fíjate vos en la imagen que ella nos da justo de las serranías que caracterizan a esta ciudad. El ejercicio del día, Alexis. Porque decíamos, ya va mucho por esta semana, Mercedes. Ayer en la calinata de Itapunta, ahora estamos de Tobatí. Pero bueno, como se dice, no hay mal que por bien no venga. Esta es la vista que se tiene. ¿Y tu veces? Bueno, acá
tenemos la panorámica de la ciudad de Tomatí. Fíjate vos el humo de la fábrica, ¿eh? Sí. Están operando a full, están funcionando los hornos de cocción de la cerámica. Sí. Olerías, hay muchas allí. Las olerías, sí. Sí. No quería desaprovechar esta vista, Mercedes. Qué linda, valió la pena. Con esta vista nos despedimos de este primer bloque del noticiero central de C9N. A la vuelta, más información. 18:03. Seguimos haciendo el noticiero central en C9N con un invitado muy especial. Exactamente, tiempo de saludar a Gustavo Leite, quien ya está en plena campaña, recta final ya también de cara a las internas. Gustavo, qué gusto recibirte, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, noche a la audiencia, a ustedes. No, el gusto es mío y gracias por invitarme. Yo soy de la casa, entonces tengo alguna ventajita aquí. La verdad que sí, realmente. Bueno, ¿cómo va toda la tarea, todo el trabajo realmente de esta campaña rumbo al objetivo que tenés? Me parece que hoy, un mes antes de las internas, te diría que la conclusión es que la ciudadanía pide a gritos una nueva gestión política. La propuesta mía de cortar gastos superfluos y asegurar alimentación escolar para todos los niños pobres de Paraguay a precio justo, remedios para todos los pobres y toda la gente que necesita realmente en Paraguay, en todos los hospitales públicos, y a partir de ahí construir el presupuesto, 99,9% de aprobación. O sea que la gente está esperando a gritos nuevo liderazgo, nueva gestión política y tal vez nueva figura, entonces yo también me anoto para eso. Y cortar gastos superfluos, ¿cómo hacemos? Porque la mayoría de ellos beneficia justamente a los votantes. No, estoy de acuerdo. ¿Cuáles son los gastos superfluos? Los gastos superfluos son, por ejemplo, los gastos de vigilancia privada cuando tenemos una policía nacional. Ajá. Los gastos superfluos son, por ejemplo, los gastos de papelería cuando tenemos una ley de papel cero en la administración pública. Los gastos superfluos son los viáticos y viajes que durante la pandemia no se usó nada y no pasó absolutamente nada. 500 millones de dólares de gastos superfluos. Acabo de poner en el aire un documental, está en mis redes, de 4 capítulos sobre cómo Naranjal, un municipio de Paraguay, alimenta a sus niños a 6.800 guaraníes por niño por día, pasó de 2 escuelas a 6. Si nosotros bajáramos el promedio de 15, 16.000 guaraníes por plato a 6.800, con un poquitito más de plata de los gastos superfluos, todos los niños pobres de Paraguay van a comer bien en la escuela. Ese tipo de cosas hace falta en el Paraguay. Tenemos que sacudirnos de un Estado modelo 1950 y de una gestión política donde los políticos salen ricos y la gente está más pobre. Gustavo, ¿cómo se hace realmente en esto que es tan difícil aparentemente de elaborar? Porque se están creando 1.300 nuevos cargos públicos. Es una situación que evidentemente no la podemos sostener como contribuyentes. ¿Cuál es tu visión? Mi visión es que tenemos que movilizar a los contribuyentes. Así como los amigos camioneros o no amigos camioneros vienen a Asunción, los contribuyentes tienen que conectarse con Gustavo Leite cuando esté en el Senado. Vamos a crear un club de 1 millón de contribuyentes y nos vamos a manifestar. Sí. Entonces, cuando yo me vaya al Parlamento y le diga a la gente, señor, el presupuesto se tiene que hacer de esta manera ahora porque 1 millón de paraguayos queremos eso, vamos a tener más fuerza. Los contribuyentes estuvimos hasta esta legislatura en la que voy a representarles yo, absolutamente fuera de representación. Nadie nos representa, nadie cuida nuestra plata. O sea, ¿Te asustaste? No, en el sentido que me encanta la propuesta, ¿por qué? Porque muchas veces nos quedamos en la crítica o nos quedamos en el cuestionamiento, pero detrás del teclado, ¿verdad? Y exigir lo que nos parece justo no tiene el acompañamiento de los políticos. Por eso me llama la atención cuando usted dice, ¿nos representan o no los políticos en ese sentido? Lo que la ciudadanía necesita, ¿qué tanto se refleja en el accionar del parlamentario? Y cuando usted plantea trabajar en conjunto, unámonos a través de por lo menos una aplicación de teléfono, estamos hablando de gobernar de manera mucho más coordinada y participativa. Estamos hablando de gobernar realmente para lo que la gente necesita, porque vos te vas y vas a ver que los 45 de mi lista, más los 45 de la otra lista, más los 45 de todas las listas van a prometer mejor educación, mejor salud y mejor gasto público. Cuando le preguntas cómo, yo trato de ir al caracú del tema. El caracú del tema es
ir a plantear algo absolutamente innovador, algo absolutamente nuevo, algo totalmente necesario con un método absolutamente necesario. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo, cada vez los políticos van a ser más ricos y la gente pobre cada vez va a ser más pobre. Y Gustavo, si tuvieras que elegir un eje de tu gestión, ¿cuál sería? El eje de mi gestión es cortar lo superfluo y revertir en gasto real de necesidad para la gente. En todas mis encuestas que yo hago en los conversatorios, ¿vos para qué pagás impuestos? Le digo a la gente. Y la verdad que pago pues no tengo opción. Y después te dice, y yo estoy de acuerdo contigo, yo quiero que la plata que yo pago se traduzca en remedio para ñañecas. Cuando le duele su cabeza, pues le subió la presión y no hay. Y quiero que se traduzca en alimentación escolar para los niños pobres, porque eso dinamiza la agricultura familiar, porque eso deja al niño en la escuela y porque eso le alivia el bolsillo al papá. Pero yo tengo N propuestas más, pero creo que ahora es liberar las fuerzas de la economía, tenemos que crecer económicamente y tenemos que atender vigorosamente a los más necesitados sin que eso se convierta en un nuevo gasto. Tenemos que cortar lo que no se usa, pues ya no hay más de dónde sacar la plata. Lastimosamente en estos últimos 4 años no hemos crecido económicamente. Y muy pocos empleos nuevos hemos generado. 400.000 compatriotas perdieron empleo en los últimos 4 años. Es una cifra muy grande realmente. El paraguayo quiere que se les cuide el bolsillo. Palabras más, palabras menos. Yo tengo un hashtag que es hagamos valer tus impuestos. Sí. Y mi segundo hashtag es reordenamiento del gasto público. Porque ahí está el caracú. El caracú está en el presupuesto. Lo que se decide en el presupuesto ya no se puede modificar por un año. Claro. Entonces esa es la ley fundamental y esa es donde yo me voy a abocar. Pero después hay N reformas que van a necesitar. No solamente la propuesta de ley innovador, medio loco, como dicen algunos, es... Tenemos un Estado 1950. Si nosotros nos subimos todos acá, un bus 1950 y queremos llegar a Buenos Aires, el bus se va a componer en clorinda más o menos. El desafío es que el bus siga funcionando mientras vamos reformando para que ese bus sea un bus modelo 2040. Tenemos que pasar a la vanguardia y eso solamente se va a hacer con una economía que funcione. Condición sine qua non, economía que funciona, trabajar en que el empresariado vuelva a tener interés en invertir, porque no se puede crear empleo si no hay inversión y no va a haber inversión si no hay credibilidad política. ¿Y se puede cambiar el presupuesto destinado a educación? ¿De dónde podríamos sacar más plata? Porque al fin y al cabo ese es el futuro. El cálculo que tenemos algunos amigos es que la aduana se está quedando hoy en su esquema raro con entre 400 y 500 millones de dólares, la mitad del presupuesto de educación. Y tenemos unas cositas para ajustar. Si vos captás 500 millones de dólares que se gastan mal, más los 500 de aquí, ya tenés 1.000 millones, ya no te des déficit. Pasar mucho de la obra pública al sector privado, la prueba la tenemos hoy, llegamos a Ciudad del Este en 4 horas y media en una ruta hermosa. Y bueno, y nadie robó la ruta, porque no se puede robar una ruta. Entonces, son ciertas cosas que tenemos que dejar de ver como veíamos antes. Y sí ponerle foco. Necesitamos una nueva educación sin ideología. Necesitamos un nuevo sistema de salud y un nuevo IPS. El IPS está quebrado en su fondo de salud. Y necesitamos una nueva forma de gestionar la infraestructura, incluido la transmisión y la distribución de energía eléctrica. Gustavo, el tiempo de agradecer tu presencia aquí. Recordarle por último a la gente el número de lista, ¿te parece? Soy de la lista 2, el Movimiento Honor Colorado, opción 45, precepto bíblico, los últimos seremos los primeros. Gracias. Un gusto volver a estar con ustedes y con la teleaudiencia. Muchísimas gracias, Gustavo Leite, con nosotros aquí en Piso Mercedes. Vamos a cambiar de tema porque nos cuenta Araceli Romero más detalles sobre el caso de Benjamín Zapaca. Adelante, Araceli. Bueno, Mercedes, estoy en compañía del abogado Ricardo Preda. Nos va a hablar un poquito sobre esta nueva información o este nuevo dato. ¿Habría un tercer implicado en este caso de agresión, abogado? Buenas tardes. Buenas tardes para ustedes, para la audiencia. Sí, hay una tercera persona que está identificada, pero no en el proceso de agresión a Benjamín, sino en una circunstancia posterior que es la de intimidar, amenazándole a testigos para que no identifiquen a los agresores. El nombre de este joven es José Samir Samaniego Colmán y nosotros lo impute no por lesión grave, sino por coacción grave y por frustración a la persecución penal. ¿Cómo llegaron a enterarse o se percataron de ese dato? ¿Quién les comentó? ¿Cómo fue, doctor? Entre las imágenes del circuito cerrado
los dichos de testigos, entre ellos el mismo sujeto que fue intimidado por él, ¿verdad? O sea, es decir, aquel que recibió la amenaza de Samir Samaniego para que ya no le indique a los agresores como tales ante los guardias. ¿Por qué? Porque básicamente este testigo lo que estaba haciendo en la discoteca es apuntándole a los guardias de quienes eran los agresores. Y se ven en las imágenes como tanto Samir Samaniego como Héctor Grau Arroyo encaran a este testigo, es decir, Grau, no contento con haber agredido a Benjamín, luego le encara al testigo para tratar de intimidarlo. ¿Quién lo acompaña a Grau? Lo acompaña a Samir Samaniego. Y en principio también la información que tenemos, dicho por un testigo, que es un chofer de plataforma, fue Samir Samaniego el que acompañó a Grau después de en la madrugada, después de la actividad en la discoteca, hasta Luque. Entiendo que los dos residen en esa ciudad, y en el camino hasta Luque se iban jactando de haberle roto la cara a un joven. Obviamente ellos no sabían, entiendo yo que no sabían de quién se trataba, pero se iban jactando de que le rompieron la cara a un joven. ¿Cuál sería el vínculo de este joven con Grau y Fretes? ¿Serían parte del mismo equipo? ¿Cuál es la información que manejan hasta este momento? Y la información que tenemos es que forman parte del mismo equipo de deporte, que incluso habían otros sujetos ahí, pero bueno, a quienes se los identifican claramente son a los agresores, que son, por un lado, Fretes, que es el que se interpone a Benjamín e impide que éste salga al baño y le grita en la cara, y luego el Héctor Grau, que es el que propina los golpes y le causa esta lesión al joven Benjamín. Ya en ese momento, doctor, ¿no se acercaron ninguno de los familiares, ni este joven Samir tampoco a la familia Zapac? No se acercaron, y entiendo yo que tampoco a la fiscalía se han presentado a dar ninguna declaración ni a pretender esclarecer los sucesos de esa madrugada. Así que bueno, cada uno va a responder en la medida de su intervención dentro de este suceso. Y estamos seguros que nosotros por lo menos vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias, y tal como me lo indicó Benjamín, la idea no es arruinarle la vida a nadie, pero sí que cada uno de ellos respondan conforme a la ley. ¿Y este tercer implicado, cómo se percató de que hubo esta agresión o fue testigo directo también del hecho? ¿Estaba dentro del sanitario cuando ocurrió esto? El dato de si él estaba en el momento de la agresión en el baño todavía no la tenemos. Pero sí, antes de la agresión a Benjamín, estaba un grupo de jóvenes dentro del baño, aparentemente este Samir Samaniego también, jugando piedra, papel o tijera, jueguito que todos conocen, y el que perdía la tanda ligaba una bofetada. O sea, dicho de una manera, de una forma más coloquial, estaban jugando jaquembo a tovallepete, digamos. O sea, básicamente eso es lo que estaban haciendo. Pero esto no presencia a Benjamín. Benjamín entra después al baño. Esto lo cuentan otros testigos que anteriormente estaban en el baño. Y bueno, en ese escenario, lamentablemente, Benjamín entró al baño y estos jóvenes estaban seguramente sobreacelerados después de haber jugado este juego tan raro, ¿verdad? Y este Samir estaba dentro de ese círculo y vivió todo. En principio Samir estaba en el grupo que estaba haciendo ese juego dentro del baño. Eso es lo que dice un testigo. Ahora, lo que no nos queda ninguna duda es que Samir es el que amenaza a uno de los testigos para que no identifique a los agresores. Bueno, Mercedes, Marcelo, si es que ustedes tienen alguna consulta desde estudios para el doctor Ricardo Preda, por supuesto le paso el retorno para que pueda escucharles también dando... ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Gracias por atendernos. ¿Qué ocurrió el día de ayer con la detención de estos jóvenes? Bueno, saludos, Mercedes, a ustedes ahí en el piso. Doctor, Benjamín, ¿cómo está? Atento. ¿Él está bien en este momento o está pasando por un momento así ciertamente de debilidad emocional? Bueno, Benjamín está bajo tratamiento, tanto médico como psicológico. Obviamente todo trauma físico
también lleva aparejado un trauma emocional. Así que en esas condiciones él está siendo sometido, ¿verdad?, a tratamientos desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista psicológico, a pesar de que es un joven bien maduro y con un carácter firme, pero no hay que subestimar los efectos que esto puede tener, este tipo de trauma puede tener en la salud mental de un joven, ¿verdad? Solamente para corroborar, él se encontraba completamente consciente de lo que pasó esa noche y recuerda con claridad los hechos, cómo se produjeron. ¿En ningún momento perdió la conciencia o podría estar ciertamente confundido con algunos detalles? No, definitivamente él estaba totalmente consciente. La única parte que no puede dar una precisión absoluta es cuántos golpes fueron, porque él recuerda 2. Y hay testigos que dicen que fueron 3, por ejemplo. O sea que, pero eso es producto muchas veces del golpe mismo, que uno ya no tiene sensibilidad del producto del primero o segundo golpe. Él recuerda claramente, si no estoy trascordado por lo que me dijo, 2 golpes, pero hasta ese momento él lo único que hace es girar y salir, eludirle, digamos, al que le estaba cerrando el paso, que es este frete, y ahí él sale del baño, va junto a sus compañeros, le explica lo que le pasó, y bueno, después decide ir a su casa con sus compañeros que la acompañan hasta la salida, sube con el chofer, va a su casa, y ustedes ya conocen la historia de Clemi, la madre de Benja, que cuenta la historia desde que él llega a su casa hasta que lo llevan al hospital. ¿Esos golpes que él recuerda haber recibido, los recibió de Héctor Grau solamente? Él recuerda que los golpes vinieron directamente de Héctor Grau. La intervención de Marcelo Fretes fue la de interponerse entre Benja y la puerta, o sea, es decir, la salida del baño, gritarle en la cara y propiciar finalmente la agresión. Como les dije antes, esa situación de violencia en la cual estaban antes en el baño estos jóvenes, incluidos Fretes y Grau, de jugar piedra, papel o tijera, bofetadas, yo creo que lamentablemente desembocó en esta agresión. Doctor, por último, ¿está satisfecho su cliente, la familia, con la decisión tomada ayer? Sin duda que confiamos en la actuación de la doctora Cintia Lovera, es una magistrada con una trayectoria impecable. Nosotros creemos que es lo que corresponde por la conducta procesal de estos jóvenes. Lo demás, lo de cuál es el lugar de reclusión o exhibir los esposados ante los medios, eso ya no es una cuestión que nosotros nos satisfaga ni nada, porque en realidad la idea acá no es presentar esto como una cuestión, digamos, de linchamiento mediático, sino simplemente que se haga justicia. Lo que sí molestó a la familia y a mí también me molestó fue la actuación de algunos colegas que pretenden minimizar esto, y también los padres de los agresores, ¿verdad? ¿Va a hablar Benjamín en algún momento? ¿Va a exponer su versión él mismo como protagonista contando lo que pasó? No, sin duda que lo va a hacer. Simplemente necesito hablar con el profesional del área que lo está tratando para ver si esto si está disponible. Con seguridad lo vamos a hacer en la semana entrante. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Minutos de las 6 de la tarde, trabajo en vivo y en directo, Mercedes, ¿no? Rodrigo Mancuello desde el este del país, adelante. Buenas tardes, Mercedes, buenas tardes también para Marcelo y todos los televidentes. Bueno, nos encontramos en el corazón mismo del microcentro de Ciudad del Este, donde tenemos que hablar de esta situación que lamentablemente es de nunca acabar. Estos delincuentes quienes se hacen pasar por supuestos guías turísticos, los mismos derivan a los compradores, tanto brasileños como argentinos o de otras nacionalidades, para supuestamente comprar algunos productos. Pero ¿qué pasa? Cuando llega un momento en donde se encuentran a solas, no hay ninguna persona, ya proceden a asaltarles. Esto fue lo que pasó justamente con 3 ciudadanos brasileños. Los mismos querían adquirir productos electrónicos y fueron también interceptados por estas personas, quienes, como dije y reiteré anteriormente, se hicieron pasar por guías turísticos. Vamos a escuchar lo que mencionaba el agente interviniente con relación a este caso. Hola. En este sentido yo te quiero aclarar que esos compristas entraron al Paraguay
y fueron llevados por supuestos guías de turistas, guías de compra hacia una zona baja acá de Ciudad del Este, del barrio San Rafael, y en ese lugar fueron abordados otra vez por otras personas, fueron sorprendidos, ¿verdad?, por 3 a 4 personas más quienes los despojaron de sus teléfonos celulares y también de las contraseñas del sistema Pix, que es un sistema de pago comercial que ellos utilizan en el Brasil a través de las líneas celulares, justamente. O sea, según la denuncia, estas personas fueron intimadas por delincuentes para realizar transferencias. No fueron para realizar la transferencia, sino que solamente se les robó el celular y se les sacó la contraseña Pix, ¿verdad? Hasta el momento nosotros no tenemos confirmación de que se haya retirado fondos. Bueno, entonces podemos hablar en un principio del robo de este teléfono celular. Sí, hasta el momento lo que nosotros tenemos es robo agravado de 3 teléfonos celulares de la marca iPhone. Ya, sí. ¿Cuántas fueron las personas, las víctimas? 3. Y los 3 tenían iPhone. ¿Son acá de Foz de Iguazú? De Londrinas. De Londrinas. ¿Vinieron para realizar compras? Y entraron para realizar compras de lo que se presume, solamente que fueron abordados y engañados y llevados hacia una zona en donde no debían de haber ido, ¿verdad? Bueno, en ese sentido. ¿Todo el procedimiento quedó a cargo del Ministerio Público? Fue informado al Ministerio Público, se le tomó la denuncia y está a cargo ahora justamente de la investigación de la carpeta fiscal, ¿verdad?, para que se pueda conseguir otros elementos. Bueno, esto de alguna manera mancha la imagen del microcentro de Ciudad del Este. Muchos turistas brasileños justamente que vienen en su gran mayoría a realizar compras ya. De alguna manera algunos ya tienen este miedo de poder llegar para adquirir algunos productos, de poder confiar en los vendedores, en los guías turísticos, porque pasa esto, ¿no? Delincuentes quienes se hacen pasar por guías turísticos para perpetrar estos hechos delictivos. Ya el Ministerio Público está al tanto de la situación y se espera también que estas personas puedan ser localizadas y puestas a disposición del Ministerio Público. Gracias, Rodrigo. Mucha atención realmente a la gente que cae en estos embaucadores, en el poder de esta gente que evidentemente vive al margen de la ley. Un abrazo, Rodrigo. Hasta la próxima. Hasta luego, Marcelo. Dale, señor. Matías Sebastián Ruiz, de 26 años, es el hombre que fue hallado muerto en el interior de este vehículo en un dúplex. Esto ocurría en el barrio Villamorra. En el mismo lugar, al costado del automóvil en donde fue encontrado Matías, encontraron otro cuerpo, también sin signos vitales. Se trataría de Víctor Hugo Cañete, de 38 años. La policía maneja la hipótesis de que Matías recibió a Cañete en el dúplex y posteriormente este fue ultimado a balazos, por lo cual Cañete se termina suicidando. De hecho, a su lado encontraron el arma homicida que fue utilizada. Lo que sí tenemos en forma objetiva es la incautación de un arma de fuego tipo pistola calibre 6.35 o .25 que se encontró entre las piernas de Matías, quien se encontraba al interior de uno de los vehículos, en este caso el Kia Sportage. Y a la otra víctima se encontró al lado de este vehículo tendido sobre el piso. Lo que sí también tenemos fehacientemente es la evidencia levantada respecto a las vainillas servidas y percutidas, que viene a ser del mismo calibre del arma que se encontró entre las piernas al interior de este vehículo, entre las piernas de una de las víctimas, en este caso de Matías. ¿Existe algún vínculo, problema? ¿Se conocían? ¿Qué dice la familia? Bien, la familia desconoce completamente cualquier vínculo que pudo haber existido entre ambas personas.
El dúplex donde se encontró estaba estacionado estos dos vehículos es un dúplex de la familia de Matías que está para ser alquilado. Entonces Matías es el encargado de publicitar esa situación de alquiler de esa vivienda y se supone que esta segunda persona había llegado como para poder observar la construcción en sí para alquilar. Eso es lo que se supone de un principio. Hasta el momento con eso nosotros nos mantenemos, no tenemos otra versión todavía.